cadena YSKL. Y también ya tenemos el número de WhatsApp 78619808. Es el teléfono en el estudio, aquí en la cabina azul, ¿verdad? Y más adelante también el segmento de opinión ciudadana para usted, que es nuestro invitado especial todas las tardes, el pueblo salvadoreño. Esta tarde le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas al licenciado William Francisco Paredes. Él es representante de la organización AlphaGov, ¿verdad? Así es. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Para mí también es un gusto y gracias también por darnos las oportunidades de como profesionales y parte de la sociedad civil llegar a estos espacios para que toda la población en general pueda conocer puntos de la vida, los aspectos de la vida nacional. ¿Qué es AlphaGov, licenciado, para que pueda entender la gente? Asociación de Abogados Libres, ¿verdad? Nos hemos concentrado en tomar acciones para poder solicitar a través de diferentes organismos solicitudes, como por ejemplo de información pública o peticiones a la Sala de lo Constitucional y diferentes organismos donde se puede realizar peticiones concretas. Sí, cómo no. Es una organización de abogados, ¿verdad? Sí, así es. Digámoslo de esa manera, que aglutina a varios profesionales de la jurisprudencia, ¿verdad? Bueno, los quiero poner en contexto, ¿verdad?, sobre lo que vamos a platicar esta tarde. Perfecto. Fíjense que en realidad el tema que acaparó la atención de la semana fue el pedido en torno al anuncio de petición de antejuicio contra el presidente de la República, ¿verdad? Los partidos políticos divididos ante la petición de antejuicio contra el presidente, ¿verdad? Los partidos políticos no tienen consenso para respaldar con sus votos una eventual solicitud de antejuicio para desaforar al presidente de la República, Nayib Bukele. La semana pasada, el presidente de nuestro tiempo, Johnny Raisol, pidió el antejuicio para Bukele, a quien acusó de querer apropiarse del poder total. Esa misma semana, el partido señaló al mandatario de violar la separación de poderes, desobedeciendo las sentencias de la Sala de lo Constitucional y atentar sistemáticamente contra los derechos humanos. El juicio es una figura que está avalada por la Constitución. El antejuicio es una figura que está avalada por la Constitución de la República y por el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. En este proceso, los diputados, con base en una demanda presentada por la Fiscalía General de la República, lo retiran o no el fuero al funcionario público para que enfrente penalmente delitos atribuidos. ¿Se recuerdan ustedes que el proceso que enfrentó, el último proceso en el que se ha especificado el tema de antejuicio, es el proceso que enfrentó el diputado Norman Quijano de Arena, ¿verdad? Y como parte de toda esta situación, pues los partidos políticos han opinado en relación al tema. Por ejemplo, Jorge Chafik Handel, además de ser una opción complementaria y legal y constitucional, debe tener no solo elementos probatorios de la desobediencia del presidente, dijo el subjefe de fracción del FMLN. Al fiscal general compete los procesos relativos a funcionarios que gozan de afuero, dijo Rodolfo Parque, el secretario general del PDC. Sería terminar de desmadrarnos. Nosotros en el PCN estamos claros, estamos por la legislación adecuada, correcta, en respeto a la legalidad, dijo el diputado Raúl Beltrán Bonilla. Aunque Arena y el FMLN tienen mayoría en la Asamblea, el presidente tiene la legitimidad por el apoyo popular del pueblo, dijo el diputado Guillermo Gallegos. Y el diputado Norman Quijano, quien hace poco pues salió bien librado de un proceso de antejuicio para enfrentar serias acusaciones por supuestamente financiar grupos criminales de pandillas, es un tema tan delicado que yo no quisiera emitir por el momento opinión, porque se puede malinterpretar. Me quiero mantener al margen de eso, dijo, ¿verdad? Y esto se suma precisamente
a una petición que hizo el ciudadano Roberto Burgos Viale al Instituto de Acceso a la Información, en el que está solicitando un informe sobre el estado de salud del presidente de la República. ¿Por qué les digo esto? En consonancia a lo que yo les estoy comentando, es que la organización que representa al licenciado aquí en la cabina, pues ha presentado también, ¿verdad? Peticiones, ¿verdad? Para que se permita conocer, ¿verdad?, a detalle el estado de salud mental de algunos diputados en la Asamblea Legislativa, como también magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a fin de indagar si están facultados para realizar su trabajo, ¿verdad? Que eso es lo que ustedes han hecho en los últimos días y en qué basan ustedes. Y es poco como el balance, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo con lo que están pidiendo que se le saber la salud del presidente de la República y ustedes que están también pues haciendo lo mismo, lo suyo propio, a través de las instancias que les permiten y les franquea la ley, para que también a algunos diputados y a los magistrados de la sala o a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se les indague si están facultados para realizar su trabajo. A ver. La verdad es que el tema de los diputados viene desde antes inclusive que las elecciones presidenciales, porque las últimas elecciones de diputados tuvieron un serio contraste al que se tuvo en la elección del presidente. Entonces, para poner en contexto, yo quiero dar mi línea sí, como no solo como ciudadano, sino que también como profesional. Sí. Entonces, hay que analizar varios aspectos. Por ejemplo, la elección de los diputados estuvo bastante plagada de ausentismo. Hubo también una lucha por hablar de que si ellos no me representaban, y mucha gente, de hecho, hasta anuló su voto. Entonces, sí, en la elección pasada mucha gente los diputados mostró su descontento a la hora de emitir el sufragio, ¿cierto? Y eso a muchos se les ha olvidado y parece congruente al actuar que al final, pues obviamente los pocos que eligieron, se ha elegido este Congreso, y este Congreso es el que prácticamente ha puesto el control que una república merece, con aquella teoría de los pesos y contrapesos. En una república funcionan 3 órganos, eso es lo que nuestra Constitución dicta: un gobierno central, diputados de un parlamento, ¿verdad?, los diputados de la Asamblea Legislativa, y en su caso el otro órgano, que sería la Corte Suprema de Justicia. Específicamente la Sala de lo Constitucional es la que dicta si una ley, decreto o ordenanza, eso no es inconstitucional. Entonces, habría que poner esto en contexto, porque vienen varios puntos de fractura, ¿verdad? La población que generalmente está expectante a lo que está ocurriendo en determinadas situaciones, sobre todo en el tema normativo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, porque esta es nuestra realidad ahora. Una realidad que empezó hace más o menos 3 meses, cuando ya se anunciaba que en varios países habían serios contagios. Entonces la sociedad civil se empezó a preocupar cuál iba a ser el manejo, y el gobierno empieza a adoptar una postura que a nosotros como profesionales, y sobre todo a mí, me parece un tanto acertada, que es la cultura preventiva. A ver, la cultura preventiva hay que poner en contexto, hay que anteponerse al riesgo. La anteposición al riesgo es muy importante, porque nos permite no manejar el desastre después de que ocurre, sino que empezar a manejarlo antes. Mucha parte de la población lo aprobó en buena manera, y cuando empezaron a ver el contexto que estaba realizando la Asamblea en sus discursos, y en un inicio pues le empiezan a aprobar los proyectos al gobierno, empezó a verse un tanto bien, aunque en algunas cosas algunos diputados daban sus discursos, algunas fracciones, por ejemplo, fueron tajantes y dijeron no vamos a dar los votos, no vamos a apoyar, y de esa manera se estaba desatendiendo el tema normativo, lo cual es un contraste a lo que la sociedad en general espera, porque la sociedad en general espera que un gobierno, que un Estado se anteponga al peligro y maneje adecuadamente los riesgos. A ver, yo doy clases en la Universidad de El Salvador,
y a mis alumnos siempre les he dicho, por ejemplo, en el tema de la seguridad ocupacional, la gestión del riesgo. Soy catedrático en un diplomado de estos y he aprendido mucho sobre la Ley General de Prevención de Riesgos que rige bastante esto. El artículo 3, por ejemplo, en uno de sus enunciados dice que las instituciones, las empresas deben de eliminar el riesgo. ¿Y cuál es el mensaje que nos manda un parlamento cuando nos dicen no vamos a gestionar el riesgo, sino que vamos a discutir a ver si se puede, a ver si existe oportunidad? Las personas que conocen de esto empiezan a opinar y empiezan a decir, no puede ser que nos estén dejando en esa situación. Y por eso es muy importante que nosotros conozcamos, en la medida que se pueda, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, mucha información que solo se le ha estado pidiendo a un solo sector. Y nosotros pensamos y decimos, es muy importante, pero muy importante que la gente conozca la integralidad de todos los sectores. O sea, no solo de la presidencia. La presidencia está ejercida por un solo funcionario que fue electo en la última elección, pero los otros 84 que fueron electos en una elección anterior, ¿qué están haciendo? Por eso nosotros, entre las cosas que hemos solicitado, y aquí voy aterrizando, aparte del historial clínico, hemos solicitado, por ejemplo, también el número de asesores que tienen muchos de estos diputados. Así es. Hemos pedido un informe no solo del salario mensual que perciben, sino que también la cantidad que el diputado ha percibido en concepto de bonos, porque acá tenemos, por ejemplo, que no solo tienen su salario, sino que también tienen gastos de representación, tema de transporte, otros dineros que se perciben en ese concepto, ¿verdad? Además de eso, también nosotros estamos pidiendo la cantidad monetaria que los diputados perciben en el carácter de viáticos y los beneficios que se perciben en virtud, como por ejemplo viajes que realizan, ¿verdad? Los viáticos de los viajes se pagan aparte. Hay otros gastos como por ejemplo comidas en los viajes, etcétera. Otros beneficios dietas, correcto, otros beneficios que reciben, como por ejemplo, mire, aquí está su teléfono celular, ¿verdad? También vehículos para el personal de su seguridad, etcétera. Todas esas asignaciones, el historial de las reuniones de trabajo, es muy importante saber que los diputados son representantes del pueblo y nosotros estamos interesados en saber con quiénes se reúnen. Es muy importante conocer con qué personas se están reuniendo para transparentar, pues, el hecho de que si ellos están apoyando ciertos sectores que quizás se están aprovechando del contexto del el compadrazgo, el amiguismo. No. Tenemos que ser tajantes y como profesionales hemos sido claros en que debemos de eliminar esas figuras del nepotismo. O por ejemplo, cuántas veces ha votado diferente a su fracción, porque qué raro que a veces las fracciones votan en todos juntos y si uno vota en contra o se abstiene, ya lo están viendo de menos, ya no los dejan entrar a las reuniones propias de su bancada. Entonces se violenta esa cuestión de la independencia del funcionario que es electo. El funcionario representa al pueblo, no representa a las bancadas. Entonces es muy importante que nosotros vayamos poniendo en contexto no solo ese actuar del diputado como tal, sino que también de otros funcionarios, Nathan. Sí. Bueno, mire, es importante lo que usted plantea, porque también esto se da en el contexto precisamente de el choque institucional que ha existido durante el manejo de toda la crisis por la pandemia del COVID-19, en donde ha costado precisamente que se pongan de acuerdo tanto el presidente de la República con sus representantes como los diputados en la Asamblea Legislativa. Y ustedes están buscando indagar a través de este tipo de peticiones que les franquea la ley si los diputados están tomando con la debida seriedad del caso, lo que implica el estar en medio de una crisis como la que está viviendo el país, o se lo están tomando por el contrario muy desenfadadamente, amén del riesgo en que está sometida la población en la calle, ¿verdad? Sí, la verdad que no se puede desligar el sesgo político que existe. Hay un sesgo político a nivel general. Los partidos políticos saben que la población está enfadada con el actuar de muchos de los diputados.
Ellos están conscientes de eso. Sin embargo, la lógica a mí, lo que me llevase a pensar es que ellos debiesen actuar en favor de la población, que sus políticas deben ser justamente en función de prevención del riesgo. ¿Qué debo de prevenir? Debo de prevenir muertes, debo de prevenir contagios, y la legislación debe de ir en ese sentido, pero parece ser que solo de un lado se está propiciando generar eso con las herramientas que se pueden. Ya lo decía el presidente, nosotros la única herramienta que nos ha quedado después de la resolución de inconstitucionalidad 21-20 acumulada es prácticamente dejar sin herramientas, sin ninguna herramienta al gobierno central, que la Constitución le da las facultades para manejar el tema de salud. O sea, es una atribución del presidente, y cuando la Asamblea Legislativa dice, bueno, yo voy a hacer el decreto que yo quiero en la medida, sin ir a ver a un hospital cuál es la situación de los enfermos, sin ir a ver a un hospital cuál es la situación que viven los médicos, las enfermeras y el personal de salud, porque déjame decirte que esta pandemia no solo la están manejando los médicos como se ha creído, ¿no? El sistema de salud es todo un aparato, donde aquí tenemos trabajadores sociales, tenemos gente que involucrado en el tema de limpieza, que deben de ser muy cuidadosos para evitar que otras personas que tal vez no están contagiadas, pero tienen síntomas muy similares, al acudir a los hospitales tampoco se contagien. Entonces, si se le quitan todas esas herramientas a un gobierno para poder actuar de manera adecuada, se está generando un contexto de discordia social. ¿Con qué objetivo? Lo que te decía al inicio, un sesgo político. El sesgo político es muy importante acá, porque acá genera división, y entonces empiezan a confundir al probable elector. Con la visión a una pronta elección, estamos a 253 días exactamente de que esas elecciones vengan, es decir, estemos a mucho menos de un año de que esas elecciones ocurran, y estamos en medio de una pandemia. Sí. Ya reaperturamos, ya se ha reaperturado el país. La economía, sí. De facto, porque en realidad normativamente no se está cumpliendo una reapertura ordenada, y esta es la parte más grave. La resolución de la Sala de lo Constitucional me parece eminentemente técnica, muy bien estructurada, incorpora elementos muy novedosos, muy nuevos, pero el fallo da lugar a muchos entendidos de carácter peligroso, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, en uno de los numerales dice podrá, y deja de carácter potestativo si el Ejecutivo y el Legislativo se iban a sentar a dialogar nuevamente. Claro, ya sabíamos que eso no iba a ocurrir, y mucho menos en 4 días. Entonces, ¿cómo evaluó esa resolución la teoría del riesgo? Déjame contarte, Nathan, que esa resolución menciona 18 veces la palabra riesgo en el contexto de salud. Entonces, vaya que interesante que la sala asume también el concepto de riesgo en su resolución, pero en el fallo se les olvida. En el fallo se les olvida, y si dentro de 4 días no se ponen de acuerdo, no pasa nada. Tampoco se previó el hecho de que también los diputados pudieran no haber hecho nada. Si los diputados no hacían nada, era un riesgo que también se corría, pero vinieron ellos y dijeron, vamos a aprobar una ley que era un copy-paste del decreto 648, y encima se dieron el lujo de superar el veto del decreto 648. Entonces, eso a nivel profesional nos parece grave, porque entonces no solo se ve como un revanchismo bueno, nosotros estamos por encima del presidente. Nosotros estamos por encima porque somos el primer órgano del Estado y nosotros legislamos, y aquí se hace lo que nosotros decimos. Sino que también empieza a correr la sala, tiene que correr la sala para dirimir esta actividad, y aquí también quiero entrar. Hay cosas que sí han importado y hay cosas que no. Nathan, nosotros pusimos una demanda relacionada a temas de la Asamblea ahí por mediados de febrero. Y no han recibido. Hasta la fecha no han recibido una notificación. Hasta la fecha no hemos recibido una notificación. Muchas resoluciones corren en ¿cómo se llama? En ser resueltas. Bueno. Sí, y otras pues van a paso tortuga, ¿verdad? No solo la admisión. Te puedo mencionar, por ejemplo, acá tengo yo muchos colegas que me dicen que tienen más de un año de que ni siquiera se les ha admitido. ¿Cómo es posible que pasen tantos meses, tantos días, incluso años, en que no se resuelva algo, y hay ciertas cosas que sí se resuelven de manera express? Sí. Parece interesante.
Vamos a hacer la pausa. ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista de la organización que ustedes representan todo el contexto que nos plantea en la información además que están solicitando y que todavía no se las han entregado, ¿verdad? Y que entiendo, pues están esperando ustedes también que esa información llegue a sus manos, ¿verdad? Y el motivo, por supuesto, que tiene que ver con las decisiones que están tomando algunos funcionarios en la Asamblea Legislativa y por supuesto otros órganos de Estado, ¿verdad? Seguimos conversando. Cuando regresamos de la pausa, les invito por favor a que no cambien nuestra sintonía. Vamos a ir rápidamente a una pausa comercial, ya regresamos. Regreso y es un verdadero honor que siga con nosotros en esta tarde de viernes 19 de junio. Seguimos en el programa cerrando la semana productiva y conversando con el licenciado William Francisco Paredes, ¿verdad? Aquí está con nosotros y por supuesto ya él hacía un amplio recorrido sobre lo que están buscando, por supuesto, como organización en contribuir y encontrar respuestas a una serie de cosas que como ciudadanos tienen derecho a solicitarlas porque la ley lo franquea, ¿verdad? Y ustedes están utilizando, por supuesto, todos los mecanismos de ley que se los permite para poder contar con esta información. Pero que la gente sepa por qué para ustedes es necesario que se conozca toda esta información que ustedes ya decían, por ejemplo, los diputados, con quienes se reúnen, si tienen, cuál es el estado de salud, ¿verdad? Con el que ellos se encuentran laborando, si toman algún medicamento, ¿verdad? O sea, especial, también es bueno que la gente lo sepa. Inclusive ahí hasta puede salir si tienen algunas adicciones, ¿verdad? Poco raras, ¿verdad? O sea, son cosas que pasan pues en la vida, ¿verdad? Que no estamos diciendo que pase pues, pero que es bueno conocer, ¿verdad? Ya hemos visto diputados a los que se les ha, en legislaturas anteriores, a quienes se les ha un poco quedado ahí en la duda de si es que han llegado a dirigir la asamblea en el estado correcto o han llegado en estado etílico, ¿verdad? Que es porque se han tomado unas pastillas, decían, y no sé qué, pues un montón de cositas que pasan en los órganos de Estado que no pueden pasar desapercibidos porque son una falta de respeto a la ciudadanía, quienes les ha dado el voto. De ahí también están pidiendo ustedes el número de asesores que tienen, con quienes se reúnen, quiénes son sus financistas, ¿verdad? Los ingresos que tienen y si solo tienen los ingresos como diputados, las bonificaciones, o acá aparte de eso reciben de otros rubros o de otros sectores dinero. Es bien importante lo que ustedes le están solicitando al Instituto de Acceso a la Información, licenciado. La verdad que esto no nace de un deseo antojadizo. Tenemos una ley que data del 2011, Ley de Acceso a la Información Pública, y el objeto de esa ley en su momento fue garantizar el derecho de acceso que toda persona tiene a la información pública. Es decir, ese derecho no está reservado únicamente para las instituciones, es decir, que yo solo como institución puedo pedir cierta información. No, el derecho de acceso a la información, el artículo 2 de la ley especifica que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. ¿Eso qué significa, Nathan? Significa que yo no necesito demostrar cuál es mi interés en querer saber eso. Simple y sencillamente, por derecho. Mi carácter de ciudadano. Es un derecho que tiene. Tengo el derecho de saber. Y se lo da la ley. Claro, y la ley lo estipula y no hace distingo, ¿verdad? La información parejo, toda persona, todo ciudadano puede accesar a ella. Pero mira qué interesante que una de las cosas por las que más se discutió luego de aquella resolución de la Sala de lo Constitucional, cuando dio la reviviscencia del decreto legislativo y anula los decretos ejecutivos, les resta valor y dicen, no señores, tienen que hacer una ley, y que pasaron, el gobierno se quiso reunir con ellos desde el día sábado. Pues no, los diputados se reunieron hasta el día lunes y pasaron 6 días. Y los últimos prácticamente que fueron de corridos porque ni siquiera durmieron, ¿verdad? Y me pareció bien interesante
por un lado, ese aspecto que ni siquiera durmieron el último día, tratando de terminar ese famoso decreto. Y qué interesante que el presidente les había hecho la propuesta de trabajar desde el día sábado, si hubiesen logrado grandes cosas. Pero una de las cuestiones por las que más se peleó, por las que más se discutió, fue por abrir las oficinas de acceso a la información pública. Y la población salvadoreña no me lo va a negar. Se pasaron horas discutiendo el tema de que se abrieran las oficinas, que la información pública era importante, que la información pública era interesante. Y cuando fuimos al Instituto de Acceso a la Información, nos dijeron que no nos podían atender. Y tenemos prueba de eso, que tenía que hacerse electrónico. Bueno, nosotros, yo soy abogado, soy ciudadano de la República y pues tengo acceso tal vez a algún medio electrónico, ya sea a través de mi teléfono o mi ordenador, y puedo hacer eso. Pero y la gente que no tiene acceso a dispositivos electrónicos, ¿cómo va a solicitar esta información si el centro, el Instituto de Acceso a la Información no lo permite? Nos vamos al instituto, a la oficina de acceso a la información de la Asamblea Legislativa, y llegamos y la oficina vacía. No había nadie. Y entre los empleados que iban pasando por ahí, les preguntaban, mire, ¿y qué pasa aquí? No hay nadie que atienda. Que quizás la muchacha se ha levantado. Y llega otro y nos dice, no, fíjese que quizás solo vienen un ratito y se van por el contexto de la pandemia. Y no fue por lo que tanto lucharon los diputados, no fue por eso que tanto se generó un debate en las discusiones que se hicieron con el gobierno, de que el acceso a la información se permitiera. Y vaya cosas que en el mismo órgano del Estado, en la misma institución, no nos estaban atendiendo. Eso no es casualidad. Eso es simplemente poner trabas para que nuestras peticiones, para que las peticiones que se le hagan a la Asamblea no se tramiten. Entonces, lo que hicimos es hacer la petición de manera electrónica. Hasta el momento no hemos recibido respuestas, al menos a las peticiones que yo he realizado, no hemos recibido respuesta, ni siquiera por recibido de la petición, y entonces pues estamos a la expectativa a ver qué es lo que resuelven, Nathan. Es muy importante que nosotros tengamos una respuesta, inclusive que nos digan, no, tal cosa no se la podemos dar. Bueno, a partir de la denegatoria nosotros hacemos uso de la misma ley, porque la misma ley nos da la facultad también de apelar una negativa, sí, a que nos den esa información. Bueno, hay que decir que ustedes están ahorita esperando que el Instituto de Acceso a la Información resuelva, ¿verdad?, sobre esas peticiones que han hecho ustedes, en concreto, algunas muy puntuales, ¿verdad? Y ¿cómo ya se han atendido peticiones de otros ciudadanos? Al contrario, ¿verdad?, porque este señor Roberto Burgos Viales solicitó un informe sobre el estado de salud del presidente de la República, y a él pues se le aceptó la petición, y el presidente tendrá que, de acuerdo a lo que la ley establece, entregar un informe, ¿verdad?, en relación a esto. Es lo que ustedes están esperando también que ocurra con la petición que están pidiendo sobre otros funcionarios de gobierno. Lo mismo, nosotros estamos concentrando en parte como asociación y mí en carácter personal, temas de nuestro interés. Para nuestro interés ahorita está enfocado... No, pero no es solo su interés, porque yo siento que esa información que ustedes están pidiendo sería interesante. Yo creería que la población tiene interés también en saberla, ¿verdad? Claro, de hecho, fue sorpresivo para nosotros cuando nosotros empezamos a publicitar en las redes, como profesionales, las acciones que estábamos realizando. Yo recibí una cantidad de mensajes privados diciéndome cómo lo habíamos hecho. ¿Tenés el enlace? ¿Tenés el formato? ¿Qué fue lo que pidieron? Y yo puedo pedir tal cosa. Entonces la gente se emocionó también y dijo, no sabía que se podía pedir esa información. Imagínate el desconocimiento que tiene esta ley tan importante como herramienta para la democracia. No es conocida para muchos. Y nos parece importante que también la gente tenga acceso a estas herramientas. De hecho, la misma ley obliga al Instituto de Acceso a la Información para que publicite los mecanismos, sí, para promocionar,
para promocionar que la población solicite esta información. Y nosotros hemos tratado en la medida posible compartir estos enlaces con la misma población que se aboca a nosotros para que también ellos soliciten estas peticiones. Así que déjame decirte que no sabemos si hay otros funcionarios, no sabemos si hay otras personas que le han rendido cuenta a otros nombres, a otras personas. Porque nosotros compartimos el enlace, mire, aquí está el enlace, aquí está esta página, aquí solo digita su nombre, su DUI, usted puede hacer su petición. No sabemos si habrán más peticiones de otras personas sobre otras cuestiones. Pues yo puedo hablar las peticiones que he hecho y las que tengo conocimiento a través de la asociación. Pero desconocemos si ahora que se ha animado más gente a pedir información, se va a estar generando esta mecánica con la misma gente. Muy bien. Quiero hacer nada más un paréntesis para poder trasladarle una información de último momento que, bueno, tiene su origen en la cuenta de Twitter del presidente de la República, Nayib Bukele, y está relacionada con el citatorio que la Junta de la Vigilancia de la Profesión Médica le realizó a la doctora Barrientos. Ustedes saben que la doctora Barrientos, aquí la tuvimos en este programa también, hablando un poco de los tratamientos que ella decía se estaban aplicando a algunas personas con síntomas de COVID-19 para poder tratar de salvarles la vida. Tratamientos que inclusive iban en contra de los protocolos que estaban estableciendo, pero que más sin embargo eran efectivos, porque hablaba ella de una serie de protocolos que permitían tener efectividad en la atención que se le pudiera dar a algunos pacientes. El presidente de la República ha dicho: los miembros del gobierno en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica deben desmarcarse del citatorio que dicho ente ha hecho a la doctora Barrientos, quien ha trabajado combatiendo el COVID-19, incluso de manera gratuita y con mejores resultados que los médicos que la citan. Si los miembros de la Junta, representantes de otros entes adversos al gobierno, quieren continuar atacando a la doctora Barrientos, no tienen nuestro apoyo y mucho menos tienen autorización de usar nuestro nombre para el citatorio carente de toda lógica y sentido común. Es lo que ha dicho el presidente de la República, ya sentando postura en desacuerdo total del citatorio que le han hecho a la doctora Barrientos, lo tilda de carente de toda lógica y sentido común. Solo para que la población, licenciado, entienda concretamente, si nos puede usted repetir qué es lo que le han pedido a través de una solicitud al Instituto de Acceso a la Información, ustedes. Hemos pedido el historial clínico de los diputados, en el que se haga constar qué medicamentos consume y si llevan una dieta específica. Es lo primero que nosotros hemos pedido. Okay. Es muy importante que conozcamos la salud de las personas que nos representan. De pronto se escuchan noticias de que está padeciendo alguna enfermedad, o ahora han aparecido noticias también de un diputado por ahí que se decían que tenía COVID-19. En realidad, a no ser que tengamos una nota oficial, nosotros no podemos dar por sentado una noticia de esa naturaleza. Pero también hemos pedido el número de asesores que el parlamentario tiene a su cargo. Cada parlamentario tiene. Claro, lo que pasa es que también es muy importante conocer, por ejemplo, cómo es que algunos parlamentarios de fracciones pequeñas tienen más asesores que el número de parlamentarios de la fracción, lo cual nos parece ilógico, ¿verdad? El salario mensual, la cantidad que el diputado percibe en concepto de bonos, bonificaciones, incentivos, como sea la designación, y el monto total que ha percibido desde que asumió su cargo, y hacer constar si ha renunciado a dicho beneficio, porque nosotros estamos conscientes de que algunos diputados han renunciado a algunos beneficios. Entonces, pues que se nos haga constar desde cuándo, de qué fecha y a qué cantidades ascienden. Los beneficios que percibe en virtud del cargo, tales como cantidades de vehículos asignados, su teléfono celular. No es que estemos pidiendo el número, no, estamos queriendo saber si ha recibido ese beneficio. Los montos que se desembolsaron, por ejemplo, para hacer el contrato telefónico o para el plan de internet, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos cuánto se está invirtiendo en cada diputado, institucionalmente. ¿Por qué? Porque estos fondos no salen de su bolsa, estos fondos salen del Estado. Sí, pagados con los impuestos. Es correcto. Entonces es justo que nosotros como ciudadanos solicitemos información de esos recursos que se le asignan a cada diputado.
beneficios que percibe en virtud de esos cargos, historial de viajes, el costo de los mismos, cómo es que le fueron otorgados. Y muy importante, los horarios de trabajo que los diputados hacen, por ejemplo, en las comisiones legislativas, porque muchos a veces ni llegan, ¿verdad? Se ven ahí las sillas vacías y ahí quién tiene que estar. ¿Cuál es el horario de trabajo? ¿Por qué no se presentó? ¿Tuvo algún inconveniente? Sí, ¿Qué pasó con el suplente? Mandó a llamar al suplente? Correcto. ¿Bajo qué justificación, verdad? Es correcto. El historial de las reuniones de trabajo es muy importante. Saber con quiénes se reúne. Porque si alguien llega a buscar a los diputados, que lo lleguen a buscar. Por ahí veíamos un video de alguien importante que lo llegó a buscar y hasta se levantaron y le rendían pleitesía, ¿verdad? Es muy importante saber con qué persona se está reuniendo, porque esas reuniones pueden incidir en la votación de ciertos decretos. Entonces, es un derecho que a nosotros nos asiste como ciudadanos saber qué es lo que está pasando al interior del ente legislativo y que incide en las decisiones que como parlamentarios toman. Sí. Bueno, en el WhatsApp están ya comentando, dicen, los diputados piden transparencia, pero jamás he oído de ellos den cuentas de su gasto al pueblo. Y se dice que hasta la comida, el carro, la gasolina, le pagamos con el dinero de nuestro impuesto. El sueldo viene libre hasta de bonos y sobresueldos. Qué bueno fuera que ellos rindieran cuentas de lo que gastan al pueblo, como está pidiendo la organización que representa ahí al licenciado. Respecto de comentarios como esos, nosotros basamos la base de nuestras solicitudes. Creemos que hay muy pocos organismos, hay muy pocas personas involucradas en pedirles cuentas a ellos. Y lo que decía, ¿cómo es que ellos están pidiendo transparencia? ¿Cómo se puede llenar a alguien la boca de moralidad y decir, yo le quiero pedir cuentas a fulano de tal, al funcionario tal, si yo no la estoy dando? ¿Cómo es posible que alguien pida eso? No tiene calidad moral para pedir transparencia si ellos no la están dando. Pues bueno, entonces activemos los mecanismos legales y exijamos que den esa información. Bueno, escuchemos un par de llamados pues al 22240888 para que también la ciudadanía pueda opinar en relación a la plática que estamos teniendo esta tarde con el licenciado Paredes, ¿verdad? De la organización de la sociedad civil Alfa Go. Buenas tardes, adelante. Don José. Gusto saludarle. Aquí Carlos Caña le saluda. Adelante, lo felicito, don Carlos. porque es bueno ver y escuchar posiciones, y felicito a los jóvenes, digo joven porque yo ya soy Sí. profesional también, y me gusta la exposición de él, estaba escuchando, y sería bueno que les pidieran también el tiempo que ellos pasan ahí de trabajo laboral, porque algunos creo que no ganan lo que sí, ¿verdad? Sí. Y también el tiempo que ellos pasan ahí y algo otros honorarios, cabal, como dice el licenciado, que bueno, se habla mucho, ¿verdad? De muchas cosas debajo de la mesa ahí, y también eso que dijo él de que llegó el señor Simán, llegó, y todos ahí, y entonces, y por qué explicar el qué de la reunión, pues, ¿verdad? Y yo creo que no cualquiera de nosotros, que es una persona normal, y puede llegar ahí, lo van a atender. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, verdad? No porque tenga dinero, pues, ¿verdad? Muy bien. Entonces, felicito yo al licenciado realmente, y ojalá los escuchen, porque me acuerdo cuando pidieron cuestiones así de salud del presidente anterior, dijeron de que eso era como secreto de Estado, ¿verdad? Claro, todo el mundo sabía que el señor estaba enfermo. Así que bueno, lo felicito, don José, y felicito al licenciado, y ojalá que le respondan. Adelante. Bueno, un par de llamados más, pues, buenas tardes. Buenas tardes. No. Dicen en WhatsApp, quiero ver otro por acá. El tema de los sobresueldos también, dice, sería interesante poder conocer si se continúan pagando. La verdad que nosotros hemos planteado en la petición cualquier tipo de beneficio adicional que reciben los diputados. En realidad, en la esfera institucional dudo
que se esté pagando alguna especie de sobresueldo, porque sería evidente, evidente por el tema, se conocería, sería prácticamente de conocimiento, porque los desembolsos los hace el Ministerio de Hacienda. Ahora, yo lo que quería mencionar a partir de todos estos llamados y algunos comentarios que estoy viendo ahí en el Facebook Live, mencionar que también hay tipo de información que se ha limitado. Por ejemplo, el año pasado, hace menos de un año, estábamos discutiendo por qué la Corte no iba a entregar informes de probidad ordenados por el Instituto de Acceso a la Información. Lo que pasa es que a veces tenemos memoria corta y esos temas se nos olvidan. Entonces, también la Corte ha sido cuestionada por el Instituto de Acceso a la Información y le negó ciertos informes amparándose al cumplimiento de la Constitución. Había un artículo por ahí que se señalaban, que era el 240 de la Constitución, y basados en la presunción de inocencia, el artículo 11 y 12, ellos decidieron en esa resolución, 8 de 15 magistrados en Corte Plena, el 16 de agosto del 2019, decidieron no entregar los informes elaborados por la sección de probidad sobre el presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios públicos de casos resueltos durante el 2018. Y qué interesante que a partir de estos informes de probidad se ha procesado a expresidentes como por ejemplo el expresidente Saca y Funes. ¿Y cómo es posible que otros funcionarios no se dé informe amparándose en la Constitución? Entonces, nos parece ahí que existe una duda razonable, pues, y también por eso no solo hemos pedido información de los diputados, también hemos pedido información de los magistrados y de otros funcionarios. Pedimos información, por ejemplo, del exdiputado John Tennant Wright Sol, que si bien es cierto no es diputado, pero fungió como diputado entre el 2015 y el 2018. Y obviamente recibió salario, recibió viáticos, beneficios, y entonces aclararle a la población que no solo nos hemos quedado ahí, ¿verdad? Y veía un comentario que mencionaba si nosotros habíamos ampliado esas peticiones, y sí, las hemos hecho hacia otras personas, ¿verdad? También tenemos una línea investigativa, a ver si nosotros obtenemos información sobre algunos funcionarios que tienen parientes, ¿verdad? Dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. En su momento, Nathan, vamos a ampliar esta información para que sea del conocimiento de la población. Ok. Bueno, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Agradecemos la deferencia a participar esta tarde del licenciado William Francisco Paredes, de la organización AlphaGo, quien nos acompañó para poder ampliarnos un poco los conceptos en relación a las peticiones concretas que han hecho al Instituto de Acceso a la Información Pública sobre alguna información que se ha solicitado en relación a algunos funcionarios de gobierno. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes también por permitirnos estos espacios y comunicarle también a la población sobre las acciones que estamos desempeñando como asociación y como sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, sí, mañana nos vamos a encontrar aquí a las 8 de la mañana para el programa especial de la cadena nacional de las cosas como son. Y por supuesto, como siempre, gracias por estar con nosotros durante toda la semana. Les esperamos entonces mañana, ¿verdad? Siempre, como ustedes ya saben, a la hora indicada, ¿verdad? Si me ven en la calle y me saludan de lejito, pues estamos en cuarentena, pues ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Vázquez. Buenas tardes para todos.